Tiene que ver con la charla que vamos a tener con el neurocirujano italiano Sergio Canavero, que está intentando hacer o dice que va a realizar un trasplante de cabeza en un cuerpo ya que no tiene conciencia, o que la cabeza o el cerebro o lo que sea no le da conciencia, va a trasplantar. Más allá si creemos que o no que eso es posible, nos disparó varias dudas. Un médico ya nos contó básicamente que no entiende cómo podría solucionar que se corte la médula espinal, que es muy difícil, que hasta ahora no se logró, si no la gente caminaría o podrían haber solucionado varios problemas que esto acarrea. Y por otro lado, bueno, esto que decía que la gente que hace estos cambios tan radicales, sobre todo trasplantes, corazones, pulmones, están tan aliviada por salir de una enfermedad tan desagradable, ya que es un hecho terminal, por lo tanto se cambia el órgano en sí, no le preocupa ni le dan ningún cambio en especial. Lo que sí nos lleva a ir, si bien ya lo hablamos del corazón, ya sabíamos que el corazón no aloja ningún tipo de sentimiento, decíamos, cuando te cambian la cabeza a otra cabeza, ¿es la cabeza la que hace que vos seas quien sos? ¿El alma se construye desde la cabeza, desde el cerebro? ¿El alma es otra cosa? ¿Se puede definir quién soy por eso calentito que creemos que es el alma? Para eso vamos a estar dialogando ahora con Gerardo Abud, que es presidente del Centro Budista Dingyulin de budismo tibetano. Tradujo antiguos libros tibetanos, algunos de ellos hablan sobre el alma. El budismo está muy cercano a este concepto que estamos intentando entender. Ha traducido al Dalai Lama en su visita a la Argentina. Vivió 14 años en India, en Nepal. Así que, bueno, queríamos hablar con Gerardo Abud al respecto. ¿Qué tal? Buenos días, Mario Pergolini. ¿Le habla? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, bien, ¿cómo andas? Encantado. ¿Te puedo tutear? Sí, dale, dale. Claro. Sí. Te quería preguntar, Gerardo, según tu definición, tus conocimientos, lo que has leído, lo que has traducido, tener acceso a viejas escrituras, ¿qué concepto tenés ya de ese resumen de lo que es el alma, si es que existe? Bueno, sí, es decir, en base a las enseñanzas budistas, ¿no? Claro, claro. Primero que hablar del alma es un poco difícil porque habría que definir lo que es filosóficamente alma y, viste, hay otros conceptos que son más afines al budismo o que se conocen más en el budismo como Atman, viste, el hinduismo, en el cual está más definido qué es lo que en el budismo se acepta o se rechaza, ¿no? En general, en el budismo no se habla de alma, se habla de la continuidad de la conciencia. Ajá. Es decir, cuando uno muere, nosotros tenemos una parte que es física, que está formada por los elementos, y eso, viste, se destruye con el cuerpo, pero hay una parte que es inmaterial, que es la conciencia, y que es necesario que en conjunción con el cuerpo, digamos, forme nuestra noción en este momento de la persona, ¿no es cierto? Entonces, en el momento en que la parte física, digamos, formada por los elementos de tierra, agua, fuego, aire, espacio y demás, ¿viste? Se mueren porque se va deteriorando, igual la conciencia es algo inmaterial, o sea que no se rige por los mismos principios que lo material, y eso continúa. Ahora, esa conciencia es una sucesión de instantes de conciencia, por lo tanto va cambiando constantemente, y luego, viste que en el budismo se habla de una reencarnación, claro, de acuerdo a lo que uno ha hecho, o si uno se ha llegado a la libertad, viste, a la liberación por las prácticas y demás, luego, bueno, elige o hace lo que quiere, digamos, ya está libre de esa imposición de tener que reencarnar siempre, ¿no? Ahora, en cuanto por eso es que no hablamos de alma, no hay como una especie... No, te conciencia, lo que nosotros, digamos, definir quién soy o por qué vos sos Gerardo, porque yo soy Mario, con mis experiencias, con todo, tiene que ver con mi conciencia. Claro, exacto. Con mi conciencia actual, es decir, hay varios niveles de conciencia, viste, que nosotros podemos o que consideramos en general. Una conciencia está muy relacionada con el cerebro, es la conciencia más burda, digamos, claro, y es la que estamos prácticamente todos. Por eso, en relación a lo que vos estás justamente tratando acá, que es el cambio de cabeza, el cambio de cerebro, y ponerlo en un nuevo cuerpo. No sé bien cómo funcionaría, no, eso pero tampoco. digamos que la conciencia burda, ¿viste? Es la conciencia nuestra que percibe las cosas, percibe las formas con los ojos, los sonidos con los oídos, es así, con los 5 sentidos, y los toma por lo que son, ¿viste? Y estamos en ese nivel de conciencia más burda. Esa conciencia está muy relacionada con el cerebro, digamos, ¿no? Claro. Ahora, hay otros tipos de conciencia que están
también conectadas con esa conciencia, que son más sutiles, que no necesariamente están relacionadas con el cuerpo, sino que están ahora habitando el cuerpo, pero es una conciencia muy sutil que es la que deja el cuerpo una vez que uno muere, ¿no? ¿Esa es la que Porque evoluciona si según el fuera budismo? que la conciencia estuviera, perdón, ¿Esa conciencia es no la que te, evoluciona según el budismo? sí, bueno, es decir, siempre es la misma conciencia, estamos Ah, hablando de distintos niveles de la misma conciencia, ¿no? entiendo. Lo que pasa es que cuando muere el cuerpo, entonces ya no queda más esos elementos que distorsionen la conciencia, que, viste, ya están ligadas al cerebro y todo lo demás, Ujú. y lo que deja es una conciencia más sutil que después empieza a volverse cada vez más burda nuevamente hasta tomar una nueva forma, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo importante es que hay un tipo de conciencia que es la que realmente estamos tratando de descubrir en el camino budista, que es esa conciencia sutil, porque al no depender del cuerpo es la conciencia realmente totalmente libre, viste, que no está condicionada y demás, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Nosotros estamos intentando pensar, vamos a hablar dentro de un ratito con este neurocirujano, ¿no? Que se ha hecho tan popular, hemos conseguido una entrevista, pero queríamos llegar con varios elementos porque nos gusta, el budismo es muy interesante, ¿no? Sobre todo desde el quién somos, lo que decís de la conciencia, cómo nos formamos, quién es nuestro yo, por decirlo filosóficamente y no psicológicamente. Eh, ¿Vos pensás que si sacaran tu cabeza y la ponen en otro cuerpo, eh, seguiría siendo vos? ¿O de tu concepto más espiritual pensás que no, que sos todo vos lo que te hace y no solo la cabeza? No sé si soy claro. Sos todo vos, es decir, el budismo, viste, la noción del yo. Por empezar, hay coincidencias, vos viste que el budismo, una de las primeras cosas que cuestiona es si realmente tenemos un yo como el que creemos que tenemos, ¿no? Ajá. Sólido, separado del resto y demás. Y justamente, viste, las investigaciones científicas de las neurociencias y demás, Ajá. han determinado que no hay un lugar en el cerebro donde puedan localizar el yo, lo que nosotros llamamos yo. O sea, que no es un producto exclusivo del cerebro, sino que es un yo que se forma por una parte que es la forma y otra parte que son mentales, ¿viste? Como las sensaciones, las percepciones, los impulsos, la conciencia, todo ese tipo de factores mentales no están totalmente separados del cuerpo. O sea que yo dudo mucho que si vos cambiás la cabeza a otro cuerpo, ¿viste? También el otro cuerpo empieza a pensar como Mario, como Gerardo, No, ¿viste? no, No sé cómo funcionaría, es una cosa totalmente extraña, no, ¿no? básicamente con todo lo que estamos hablando, y me incluyo, somos escépticos a creer que esto vaya a ser posible. Pero bueno, en el caso que sea posible es muy interesante, como también es muy interesante, indudablemente, la búsqueda de la ciencia por hacernos inmortales, porque si pudiésemos suponer que esto funciona, si nos podemos ir cambiando de cuerpo y nunca, y la parte más mortal nuestra la vamos dejando, entendiendo que el cerebro no va a envejecer o qué sé yo, hay una inmortalidad. ¿Y cómo estaría la espiritualidad sin el miedo a morir? Eh, es que la espiritualidad realmente, eh, uno tiene, digamos, un gran impulso para desarrollar la espiritualidad porque sabe que es finito, digamos, viste que no es Claro, claro. infinito y que viste que tiene, eso es uno de los condicionamientos más fuertes que tenemos, pero solamente porque nuestra espiritualidad está en un nivel muy rudimentario, ¿viste? Es Claro. decir, en el budismo se habla de que hay que descubrir eso que somos, que es el estado perfecto, en el budismo se lo llama el estado de Buda o la naturaleza búdica, pero Buda mismo dijo eso, en la naturaleza absoluta de la realidad, no es que le pertenezca a los budistas nomás y que de los budistas tenemos copyright y nadie más tiene eso. Todo el mundo, todos los seres humanos, los animales, es, en esencia somos todos budas. Y al nivel ese de conciencia tan sutil, que es el estado de Buda, ahí ya no puedes hablar de nacimiento, muerte y demás, es decir, en ese nivel de percepción. Entonces, ahí podemos hablar de inmortalidad, pero solamente llegando a conocer eso que está incondicionado, que es algo que es, viste, nuestra sabiduría, digamos, ilimitada, con todas las condiciones o las cualidades sublimes, viste, de compasión y demás, que son perfectas, ahora mismo son perfectas, hay que descubrirlas nomás, ¿no? Entonces, no se habla, en el budismo se habla de inmortalidad, pero solamente la inmortalidad de ese nivel de la conciencia, y si uno está constantemente en ese nivel de conciencia y toma distintas formas para ayudar a los seres, bueno, las formas por ahí son finitas y mueren, pero esa conciencia nunca
digamos, termina, nunca deja de estar iluminada y demás, ¿no? ¿Sabes? Cada vez que hablo con budistas... No sé si estuve muy claro. No, está muy claro, está muy claro, y casualmente iba a hacer un comentario al respecto, no solo de lo claro que sos, sino que el budismo me parece de todas las religiones la que más comprende a todos, ¿no? Como diciendo, entiendo, no sé, no es tan rígida como otras religiones. Imagino que en eso encontrarán muchos adeptos, ¿no? En hablar del humano, en la conciencia. No sé cómo es su relación de rígida o no con Buda, ¿no? Pero... Bueno, Buda fue un ser humano, eso es lo importante. Fue un ser humano que, viste, empezó a cuestionar los condicionamientos que tenemos, porque nacemos sin saber por qué nacemos, porque morimos, que es una imposición que también tenemos, viste. Bueno, es la naturaleza humana y nos refugiamos en eso, pero hay alguna manera de liberarse de esos condicionamientos. Ese fue el cuestionamiento de Buda y llegó a conocer este estado absoluto, viste, ilimitado y demás, que bueno, se lo llamó la naturaleza perfecta o iluminada o despierta, o hay muchos nombres que se le dan. Igual este tipo de naturaleza, ¿viste? Escapa a los conceptos, está más allá de las palabras, y se necesita un sistema para llegar a conocerlo. Ese sistema es lo que en el budismo llamamos el camino budista o el Dharma, ¿no? Y como es un camino totalmente humano, porque estás trabajando con tus emociones, con tus pensamientos y con todo lo demás, entonces en ese sentido, ¿viste? Tiene mucha afinidad también con nuestra cultura, la psicología, las terapias y demás, que están buscando también algún tipo de mejoramiento a nivel psicológico y de sentirnos mejor, ¿no? Gerardo, para terminar y agradeciéndote el tiempo que nos has dado, le pregunté a un médico cardiólogo que hace en realidad trasplantes de varios órganos, el que más se especializó fue en corazón. ¿Qué pregunta le haría a este médico que va a sacar una cabeza y ponerla en otro cuerpo para una persona que tiene un problema, que está sentado cuadrapléjico, no hace años en una silla de ruedas? Hizo una pregunta que tiene que ver con la medicina. La pregunta es, ¿cómo va a ser para pegar la médula espinal? Que hasta ahora no lo hemos logrado. ¿Por qué no, antes de cambiar de cabeza, no hacen que camine la gente? Va a ser una pregunta técnica. En tu caso, ¿qué pregunta le harías si pudieses tener solo una pregunta al doctor que va a hacer esto? No, y yo le haría una pregunta relacionada a su concepción de lo que es la espiritualidad y lo que es su concepción del yo también, ¿viste? Claro. Es decir, de lo que es la persona en su conjunto, porque no podemos separar la parte física de la persona. Es decir, es parte nuestra. Vos te mirás al espejo e inmediatamente salta el yo, ¿viste? Yo, Mario, enseguida. Claro. Te ves en una foto, Mario, ¿viste? Es decir, el cuerpo es una de las cosas que más anclan a nuestra noción del yo. O sea, que si vos le cambiás la cabeza, lo pones en otro cuerpo, yo no sé bien cómo funciona. Claro, es la gran pregunta, es la gran pregunta. Gerardo Abud, muchísimas gracias. Sí. Bueno, ok, gracias a vos. Muy amable, gracias, hasta luego. 11:54. ¿Sabes que siempre que hablo con un budista digo, yo sería budista? Después pienso en